que ahí se vio que no era yo la que lo iba a hacer. O sea, que sí, verdaderamente. El problema muchas veces con nosotros los seres humanos es que somos niños caprichosos. Queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Ahora, si no funciona como nosotros queremos es porque Dios no nos ama. Bienvenidos a su podcast. Aquí está la respuesta. En este podcast hemos venido para darles respuestas claras y contundentes basadas en la verdad bíblica. También tenemos otros invitados especiales que nos traen temas muy interesantes. Hoy estamos aquí en el segmento El Experto Responde. Y como siempre, este segmento promete darnos mucha sabiduría basada en la Biblia. Hola, Yana. Así es. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo me siento muy bien porque tenemos un invitado especial, querido por muchos, conocido por muchas personas. Un pastor que se deja usar por Dios, es el pastor Alejandro Bullón. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido, Hola, pastor. una alegría estar con ustedes. Vamos a comenzar el tema que tienen o que quieren desarrollar. Bueno, el tema para hoy es un tema que parece un tema sencillo, pastor, pero es un tema profundo porque en todo lo largo de nuestra vida cristiana estamos esperando hacer la voluntad de Dios, que es el tema que tenemos para hoy. Y la primera pregunta, pastor, es una pregunta muy abierta. ¿Por qué, pastor? Porque hemos escuchado muchas personas, alguien murió y dicen, oh, fue la voluntad de Dios. Pasó un accidente, un incendio y dicen, oh, esa fue la voluntad de Dios. Hasta hemos escuchado personas que dicen, hay que ser conforme con lo que Dios hace. Y queremos saber, pastor, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, la voluntad de Dios se manifiesta de dos maneras. Él haciendo o Él permitiendo. Pero Dios es Dios. Nada sucedería en el mundo si Dios no permitiese o Él haciendo o Él permitiendo que los hombres tomen sus propias decisiones. Ahora, la voluntad expresa de Dios está registrada en las Sagradas Escrituras. Si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, pues tienes que abrir la Biblia. No creo, honestamente, no creo que tú tienes que arrodillarte y decirle, Dios, muéstrame qué es lo que debo hacer hoy. Dios no trabaja de esa manera. Tú tienes que abrir la palabra de Dios y es a través de su palabra que Dios te va a guiar. Al final de cuentas, los escritores bíblicos escribieron siendo inspirados por Dios. Cualquier respuesta que tú quieras que Dios te dé, te lo va a dar a través de la Sagrada Biblia. Amén, así es. Pastor, siguiendo con este tema de la voluntad de Dios, muchos procesos que pasan en la vida de muchos hijos de Dios, muchas veces pasan y entendemos que tienen un propósito mayor. ¿Cómo nosotros entender esa voluntad cuando en el momento estamos pasando por procesos difíciles? Por ejemplo, tenemos el caso de José en la Biblia. Hubo un propósito mayor que vimos al final, pero al final pudimos verlo. Pero hasta que llegue ese momento donde tal vez puedas entender esto, ¿cómo nosotros manejamos esa parte? Bueno, por ejemplo, tú vas a buscar un empleo, llevas tu resumen, tu currículum, has cumplido con todos los requisitos, te has esforzado, te has preparado, has estudiado, en fin, has hecho tu parte. Y te presentas y sigues todas las pautas que sabes que debes seguir para una entrevista profesional. Y después de todo, has orado, le has pedido a Dios que te guíe, que te abra las puertas, que toque el corazón del entrevistador. Y después de todo eso, el entrevistador te dice no. Y tú sabes que has hecho lo mejor, que has respondido correctamente, que tu carrera hasta ahí satisface las expectativas de esa empresa. Pero por algún motivo el hombre te cerró las puertas. Entonces, ahí yo te puedo decir, la voluntad de Dios se ha revelado en tu vida. No tengas miedo. Tú deja ese trabajo, porque Dios está permitiendo que te cierren esa puerta
porque Él tiene otra puerta mejor abierta un poco más adelante. Si tú entraras ahí, tal vez no te desarrollarías como te vas a desarrollar en la siguiente empresa. Entonces a veces Dios, por tu propio bien, aunque tú piensas que el ingreso a esa empresa sea lo mejor, estás equivocado. Dios sabe mejor lo que quiere para ti y ellos te van a decir no para que Dios te dé la oportunidad un poco más adelante. Bueno, pero si vas a la entrevista sin prepararte, mal vestido, no has estudiado lo que necesitas saber para la entrevista y fracasas, no digas que es la voluntad de Dios. Esa es tu pobre voluntad, que no has cumplido con lo que debes cumplir. Entonces no hay que confundir las cosas. A veces le echamos la culpa a Dios de todo, a veces de nuestra negligencia. Si yo estoy corriendo a 150 kilómetros por hora y provoco un accidente y quedo aliciado para toda la vida, no puedo decir que era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que yo respetase las leyes de tránsito. Me puse a correr a esa velocidad, pues sí voy a sufrir las consecuencias de no respetar las leyes del tránsito. Wow. Es muy impresionante, pastor, porque a veces creemos que algo fuera de lo común. Es algo lógico. Es algo lógico andar en la voluntad de Dios. Y para uno hablar sobre la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para nosotros, sabemos que es lo mejor que Él quiere. Y a veces las consecuencias son las que nos llevan a nosotros a caer en ciertas situaciones. Bien, pastor, pero a mí me gustaría saber si es posible entender a totalidad la voluntad de Dios, entenderla plenamente, porque muchas personas dicen, bueno, tendría yo que pasarme toda mi vida para ver qué es lo que Dios quiere conmigo, cuál es su voluntad para mi vida. ¿Es posible, pastor, entender la cabalidad, que el Señor nos muestre su voluntad? Mira, nosotros delante de Dios somos como niños, como un niño delante del Padre. El papá es un hombre adulto. Y si le dice al hijito, cuidado, tal vez el hijo pequeñito con la cabeza de niño no va a entender por qué el padre le está diciendo, hijo, no vayas allá, cuidado. Un día cuando crezca, lo va a entender. Dios dice, mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Son pensamientos de amor y no de odio. Pensamientos de paz y no de guerra. Dios quiere lo mejor de lo mejor para nosotros. Pero así como son altos los cielos, los pensamientos de Dios son muy altos para nosotros en esta tierra. Por más que nos esforcemos para entender la voluntad de Dios, nunca la vamos a entender. Pero Dios nos ha dejado pautas en su palabra, consejos que hay que seguir. Por ejemplo, si Dios dice en su palabra, no os juntéis en yugo con los infieles, con los incrédulos, y tú te casas con una persona que no cree, con un infiel, con alguien que no ama a Jesús, que no quiere entregar su vida a Jesús, solo porque él es inteligente, porque él es bonito, porque él es profesional, porque él tiene un futuro desde el punto de vista humano muy bueno, pues tú estás yendo abiertamente contra la voluntad de Dios que ya te fue revelada en la palabra. Y si te va mal, no digas que era la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios está expresada en su palabra. El problema nuestro es que queremos así sensaciones místicas, que Dios me revele, que Dios me dé un sueño, que Dios me haga sentir. Pero ¿qué te va a hacer sentir? ¿O te va a revelar? Si ya todo lo que Él quiere para tu vida está revelado en la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios? Hijo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que seas feliz, así como prospera tu alma. Arregla tu vida con Dios. Está en paz con Dios. Sigue sus instrucciones y tú vas a ver que todo te va a ir bien. Vas a descubrir la voluntad de Dios. Usted mencionaba hace un momento, en el caso de la preparación que uno hace. Tú haces todo lo que humanamente te corresponde, pero las cosas parece que no salieron bien. Y tú dices, Dios ha permitido esto porque mi parte, mi fe, mi trabajo lo hice. Y posiblemente Dios no abrió esa puerta porque hay otra que Él quiere abrir. Entonces, aparte de ¿cuál puede ser un parámetro que yo utilice
Aparte de saber que yo hice un trabajo que me correspondía y al final las cosas no salieron como yo quería. ¿Qué tal vez otras cosas yo puedo utilizar para confirmar que esto que está sucediendo directamente puede ser la voluntad de Dios? Por eso te digo que en esta tierra nunca vas a entender completamente la voluntad de Dios. Pero si tú te has esforzado, tú te has preparado, tú has hecho tu parte bien hecha, por lo menos te va a quedar la tranquilidad interior de que has hecho lo mejor que has podido hacer. Deja el resto en las manos de Dios, aunque no lo entiendas, porque Dios tiene caminos misteriosos. Pero para nosotros estar bien, tenemos que sentir que hemos hecho nuestra parte, hemos hecho lo mejor. Hemos colocado a Dios en primer lugar, después nos hemos esforzado. Si las cosas no salieron como nosotros queríamos, no siempre es porque Dios no nos ama o porque Dios quiere lo peor para nosotros. Al contrario, Él quiere lo mejor para nosotros. Y si esto no dio resultado, es porque hay algo mucho mejor todavía que eso. Cuando Lázaro murió, las hermanas de Lázaro pensaban que lo mejor que podía suceder era que Jesús viniese y curase a Lázaro. Jesús no vino, y cuando llegó ya Lázaro había muerto. Ellas ya estaban tristes, hasta estaban medio resentidas. Señor, ¿para qué vienes ahora? Ya está muerto. Cuando estaba enfermo deberías haber venido, no viniste. Ahora vienes cuando ya está muerto. Pero, ¿qué esperaban ellas de Dios? Una curación. ¿Qué tenía Dios para ellas? Una resurrección. Entre una curación y una resurrección es mucho mejor una resurrección, pero ellas querían solo una curación. Muchas veces nosotros lo que le pedimos a Dios desde nuestro punto de vista es lo mejor, pero eso mejor no es nada comparado con lo que realmente Dios tiene para ti. Entonces hay que confiar en el amor y en el poder de Dios. Sí, a veces también el Señor se glorifica más, porque puedo decir que particularmente yo tenía en un momento una situación muy difícil y oré a Dios, pero recuerdo que mis palabras fueron que en la respuesta que Él me dé, que Él se glorificara. Y lo siguiente que pasó fue algo que yo entendía que era inverso a la respuesta que Dios me iba a dar, pero al final vi que era que Él se estaba glorificando, porque ahí se vio que no era yo la que lo iba a hacer. O sea, que sí, verdaderamente. El problema muchas veces con nosotros los seres humanos es que somos niños caprichosos. Queremos que Dios haga las cosas como nosotros Exacto. Queremos. Ahora, si no funciona como nosotros queremos es porque Dios no nos ama, porque Dios no nos entiende, porque esto, porque aquello. Sí. No sabemos vivir por fe. Por más que decimos que tenemos fe, queremos que todo salga como queremos, y así no trabajan las cosas en el mundo de Dios. Pastor, ¿qué le podríamos decir a una persona de fe que sabe que está bajo la voluntad de Dios, pero que en este momento está pasando por un momento difícil? Hablamos ahorita del caso de José. José fue vendido por sus hermanos, cayó en la cárcel, muchísimas cosas le pasaron y él no sabía lo que iba a pasar al final. Pero en el proceso, ¿cómo nosotros podemos alentar a un hermano que ahora mismo está pasando por una situación difícil, como Yanna mencionó también, que entiende que algunas veces ora y lo que pasa es contrario a lo que Dios quiere hacer, o dice, esto Dios no puede permitirlo porque yo lo que estoy pidiendo es sanidad, o yo lo que estoy pidiendo un trabajo? ¿Qué podemos decirle, pastor? Pero ahí está, pues, tú dices, un hermano de fe. Yo no me animaría a decir tanto un hermano de fe cuando se pone triste porque las cosas no salen como él quiere. José era un hombre de fe. Job era un hombre de fe. Cuanto más pedía, las cosas le salían peor. Pero en medio de toda la desgracia, ¿qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé cómo, porque no entiendo. Porque si mi Redentor vive, las cosas no me estarían saliendo tan mal. Pero yo sé que mi Redentor vive. Uh-huh. Y aun cuando estuviera en el polvo, porque todavía no he llegado allá, yo sé que Él me levantará. Eso es fe. Ahora, fe es, oro 2 días, 3 días, le pido a la iglesia que ore por mí, y cuando las cosas no salen como yo quiero, entonces ya Dios no existe, ya Dios se olvidó de mí. No. Ahora, es difícil llegar a ser un hombre de esa fe. ¿Y cómo se llega? Porque fe es confianza. Fe es confianza.
Cuando yo digo tengo fe, estoy diciendo yo confío. Cuando yo digo no tengo fe, estoy diciendo no confío. Pero para que tú confíes en una persona, no puedes confiar en un desconocido. No puedes confiar en un amigo que ves una vez por mes o una vez por semana. Se confía en una persona a la que conoces. Por ejemplo, el hombre, el ser humano, en quien yo podía confiar así de ojos cerrados era mi padre. Porque él nunca me falló en la vida, nunca. Él me decía a las 3:03 y a las 3:03 él estaba ahí. Él decía, en lo que él decía, él siempre cumplió. Entonces, para mí, yo sabía quién era mi padre. Y si un día ocurriese alguna cosa que yo no entendía, yo no dudaba en mi padre, porque yo sabía que algo había sucedido, porque yo conocía a mi padre. Ahora, ¿por qué conocía a mi padre? Pues que convivía con él, era mi papá, todos los días estábamos ahí. ¿Por qué a veces desconfiamos de Dios? Porque no convivimos con él. Ir una vez por semana a la iglesia, eso no es convivir. Estar en la iglesia, cantar en el coro, tener un cargo, eso no es convivir con Dios. Eso es parte de la convivencia con Dios. Convivir con Dios es abrir todos los días la Biblia, orar todos los días conversando con Él y traer una persona para Cristo. Pero si yo oro y estudio la Biblia, pero no tengo una persona para Cristo, yo no estoy desarrollando la fe. Entonces, cuando vienen los vientos, las tempestades, ya comienzo a dudar del amor de Dios. No, pero ese es un hombre fe. ¿Fe por qué? ¿Porque viene a la iglesia? ¿Porque canta en el coro? ¿Porque tiene un cargo? No. El verdadero hombre de fe es aquel que vive con Dios todos los días. Entonces, en medio de la tormenta, él no digo que no va a sufrir, claro que va a sufrir. Porque ¿quién se alegra en el dolor? Solo un masoquista. Pero un ser humano normal en el dolor se va a sentir triste, pero no se va a desesperar, porque yo sé que mi Redentor vive. Aunque no lo vea, aunque no lo entienda, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Hemos escuchado hablar de diferentes, vamos a decir, no sé si aspectos de la voluntad de Dios, esa voluntad que permite, esa voluntad perfecta. Pero la pregunta que le tengo, pastor, es, al final, ¿siempre la voluntad de Dios se cumple? Siempre. O Él inspirando o Él permitiendo. Pero todo lo que sucede en este mundo es la voluntad de Dios. Porque vamos a decir, yo estoy corriendo a 160 kilómetros por hora. Voy a volver a ese ejemplo. Y me voy a matar. Es una velocidad asesina. Porque en un segundo que me distraigo con el celular, a 160 ya me fui. Estoy haciendo todo para provocar un accidente. Pero por algún motivo Dios tiene un plan que yo no entiendo un poco más adelante. Y aún así Él me va a salvar. Aún provocando todo, Él me va a salvar porque tiene un plan para mí más adelante. Pero ¿y si yo sufro el accidente? No le puedo echar la culpa de ¿por qué no me cuidas? No me cuidas porque yo no me cuidé. ¿Y por qué al otro sí? Porque Dios tenía un plan especial para él que no tenía para mí tal vez. Ahora, el plan que Dios tiene para cada uno es diferente. Dios, el mundo de Dios es como un jardín. Hay rosas, hay claveles, hay San José, San Jacinto, hay gladiolos, hay tulipanes. Cada uno tiene una forma. Uno dura más, el otro dura menos. Ese es el jardín de Dios. Entonces, no todos los hombres vamos a vivir hasta los 100 años. Algunos vamos a morir a los 90, algunos a los 80, algunos a los 20 y algunos a los 2 años de edad. Pues porque Dios, Él tiene un mundo variado. Pero yo siempre digo, la hora en que un hijo de Dios muere, descansa, es el mejor momento que tenía para descansar. Bueno, pastor, entendiendo que la voluntad de Dios es buena y perfecta, ¿cómo yo haría para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida? Porque Dios tiene una voluntad para nuestras vidas. Como usted estaba comentando, Dios tiene planes con nosotros diferentes. Y a veces nosotros aceleramos los procesos, queremos acelerar los procesos,
pero Dios tiene un plan con mi vida, Dios tiene un plan con su vida y tiene un plan con su vida, pero ¿cómo yo podría? Porque hay personas, yo sé que nos están mirando y a mí me ha pasado también, pastor, que a veces yo digo, bueno, yo creo que no voy a poder cumplir con lo que Dios quiere lograr conmigo, porque a veces me pone como retos tan grandes. Cómo nosotros podemos mantenernos, ya usted habló de estar conectados con Dios a través de su palabra, la oración y traer una persona para Cristo. Pero ¿hay alguna otra cosa que podamos hacer para que esa voluntad perfecta se ¿Sabes cumpla? cuál es el gran problema, el gran drama en la vida de la mayoría de los cristianos? Es que vivimos un evangelio teórico. Vivimos una vida de comunión con Dios teórica, no práctica. ¿A qué me refiero? La verdadera comunión con Dios práctica es abrir la Biblia todos los días para reflexionar en ella. No digo 4 o 5 horas, que sea 10 minutos, pero abrir la palabra de Dios y reflexionar. Conversar con Él, no una vez de mañana, otra vez en la noche, sino a lo largo del día relacionar todo lo que estoy haciendo con Dios, hasta jugando fútbol. Debo entrar con Dios, comiendo, mirando la ropa que voy a comprar con Dios y trayendo a una persona para Cristo. Sin esas 3 cosas no hay voluntad de Dios, no hay comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, ¿cómo vas a entender su voluntad? Y entonces, ¿por qué las personas dicen, pero no entiendo? Es porque no tienes comunión con Dios. Pero estoy en la iglesia. ¿Y quién te ha dicho que estar en la iglesia es tener comunión con Dios? Si todos los cristianos tuviéramos esa vida de comunión práctica con Dios, aún en el dolor, seríamos felices. ¿Por qué aún en el dolor? Porque mientras vivamos en este mundo, por más que andes en los caminos de Dios, el dolor va a tocar la puerta de tu corazón. No porque Dios te abandonó, sino porque vivimos en este mundo de miseria. Por eso nuestra oración todos los días debe ser, ora, ven, Señor Jesús. El Señor, como hemos hablado, tiene un propósito en nuestras vidas. Si hablando nosotros de la voluntad de Dios, pastor, usted ha dicho, y es cierto, ¿verdad? Hay una verdad que Dios dejó en la Biblia. No puedo cuestionar a Dios en oración sobre algo que ya Él me reveló, que Él quiere que yo lo busque en la Biblia. Y hay cosas que son claramente no la voluntad de Dios, porque no van con su carácter, porque no es lo que Él ha dejado en su palabra. Pero también hay ocasiones donde tú tienes que tomar decisiones y saber dónde Dios tal vez te quiere direccionar. Entonces oro, pero aparentemente no recibo esa respuesta. O para mí tal vez no la he recibido. ¿Cómo yo acciono? Porque sí, no, a veces... pero dame un ejemplo. Por ejemplo. Quiero tomar una decisión y oro, pero no encuentro... Por ejemplo. ¿Quieres hacer qué, por ejemplo? Por ejemplo, para tomar una decisión de algo en la iglesia. ¿En qué ministerio voy a estar? ¿Qué decisión voy a tomar? Ambas cosas pueden ser buenas, pero posiblemente en una de ellas Dios me quiera. Y yo tal vez oro, pero no logro todavía dar con esa respuesta de dónde, Señor, es que tú me vas a direccionar. ¿Cómo Dios dirige la vida de sus hijos en esta tierra, en la iglesia? A través de los líderes. Porque cuando nos arrodillamos para la junta de nombramientos, no decimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Ahora, si la junta de iglesia me nombra diácono, ¿por qué no acepto eso como parte de la voluntad de Dios para mi vida? No, pero es que yo quiero ser director del coro, pero es que me ha nombrado diácono. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo no le hago caso a esas cosas y yo soy el que quiero decidir para qué soy bueno. Y ahí tu vida va a ser una confusión. Ahora, yo entiendo que muchas veces Dios te puede haber dado muchos dones y tú no sepas cuál es el don donde te encajarías mejor. Pero entonces deja que la iglesia decida cuál va a ser tu lugar en la iglesia. Porque los hermanos, en la hora del nombramiento, también ven y dicen, no, yo creo que ella canta bonito, pero yo creo que ella enseña mejor. Vamos a colocarla de maestra de escuela sabática. Y de repente a ti no te gusta, porque a ti te gusta cantar. Y ahí, entonces Dios nos revela su voluntad a través de la palabra de Dios en primer lugar.
nos revela su voluntad muchas veces a través de la iglesia, muchas veces a través de un consejo oportuno del pastor o de un hermano de mayor experiencia, muchas veces a través de los padres. Y muchas veces a los padres Dios les revela su voluntad a través de los hijos. Hay que estar atento y sumiso a la voluntad de Dios. Pero el problema es que cuando vamos a pedir un consejo a veces, no queremos oír el consejo. Vamos a pedir consejo, pero no queremos consejo. Lo que queremos es que el pastor confirme lo que yo ya quiero dentro de mí. Y entonces, si el pastor confirma, qué buen consejo. Pero si no confirma lo que yo quiero, no, ese consejo no, pues así. Por eso, por nuestro individualismo, por nuestro, de cierta manera, egoísmo, es que nos metemos en problemas y en confusiones. Pastor, iniciamos este conversatorio hablando de qué es la voluntad de Dios, porque a veces lo confundimos con lo que Dios permite. Y sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Pero para cerrar, quisiéramos saber, en un mundo que sufre, pastor, porque sabemos cómo está el mundo, ¿cómo podemos ver la voluntad de Dios en esas cosas? Mira, el hecho de que Dios nos creó es un factor clave para encontrar la felicidad en esta tierra. Nosotros no somos frutos de la casualidad, no somos frutos del acaso, no somos frutos de la evolución, nosotros somos frutos del amor de Dios. Si fuésemos frutos de la evolución, de la casualidad, del acaso, nuestra vida no tendría sentido. Seríamos como una hoja que el viento lleva para aquí, para allá, hasta que desaparece. Pero si somos frutos del amor de Dios, nosotros estamos en esta tierra con un propósito. Pero infelizmente hemos venido a un mundo manchado por el pecado, deformado por el pecado. Y vamos a vivir en este mundo hasta que Cristo vuelva. Y por más que ames a Jesús y que Jesús te ame a ti, y por más que camines en compañerismo con Cristo, por más que quieras hacer su voluntad y andar en sus caminos, el dolor en este mundo te va a tocar. Te vas a enfermar, vas a perder el empleo, vas a muchas veces ver a un ser querido morir, vas a sufrir un accidente. Por más que respetaste la ley del tránsito, aparece un borracho drogado y te choca, porque estamos viviendo en un mundo de dolor. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta, sí. ¿Y por qué me sucede? Porque estamos viviendo en un mundo de dolor. Asimismo, la voluntad de Dios se realiza en tu vida. Yo conocí a un joven que quedó tetrapléjico, no podía moverse nada, y pensó, se acabó el propósito en mi vida. Y sufrió un año, 2 años, queriendo matarse, renegado contra Dios, hasta que un día el Espíritu Santo tocó su corazón, abrió sus ojos y entendió, pues yo puedo hacer muchas cosas sin mover las manos, sin mover los pies. Y empezó a pintar con la boca. Y sus cuadros son vendidos a precios exorbitantes. Él agarra el pincel con la boca, pinta con la boca. Y pinta cuadros que tienen que ver con el amor de Jesús, con la redención, con la creación. Si nunca hubiera quedado parapléjico, nunca hubiera hecho tan grande obra en favor de la predicación del Evangelio como está haciendo hoy sin poder mover el cuerpo. Pues en este mundo imperfecto, la voluntad de Dios se revela de manera maravillosa en la vida de ese hombre. Wow, es interesante, pastor, saber que la voluntad de Dios puede cumplirse en nuestras vidas si nos ponemos en sus manos. Si nosotros estudiamos la Biblia diariamente, eso es algo muy importante, y no solamente leerla, como usted dijo, es analizarla y que la Biblia trabaje en nosotros, la palabra de Dios. También cuando oramos y cuando llevamos una persona a Cristo. ¿Qué te ha parecido, Jan? Y ahora piensa que en el mundo
En las iglesias más misioneras del mundo, solo 10% de los hermanos en media llevan una persona para Cristo. Ahora imagínate el estado del 90% de hermanos que va a la iglesia, canta, se emociona, llora, escucha un sermón, dice amén, pero nunca trae una persona para Cristo. Es dramática la situación. Entonces, ese evangelio es teórico. Para ser práctico, necesitas incluir esas 3 disciplinas en tu vida. Exacto. Amigos, así que ya saben esto. Hay que tenerlo bien pendiente, porque muchas veces creemos que sí estamos como deberíamos estar, pero el Señor tiene otros planes para nosotros. Esas personas que sufren, como él decía, a pesar de que estamos en un mundo imperfecto, la voluntad de Dios es cumplir su propósito en cada ser humano y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ahora, lo que acabo de decir con relación a traer una persona para Cristo puede asustar y desesperar a muchos hermanos que nunca han traído una persona para Cristo. Porque muchos dicen, ay, pero yo no tengo el don. Espera un poco. Traer una persona para Cristo no es un don, es una necesidad. Porque moverte, andar, caminar para ti, eso no es don, es una necesidad. Porque si no te mueves, te atrofias, te paralizas y mueres. ¿Cómo hacerlo? Es tan fácil. Y ese tema sería materia de otro podcast que grabaré con ustedes de aquí a 10 años, si Dios me da vida para volver. Esperamos que sea más pronto, pastor. Sí. Amigos, ya ustedes saben, estamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Aquí Está la Respuesta Oficial, y estamos en TikTok como Aquí Está la Respuesta. No te olvides de compartir esta valiosa información. Dios te bendiga.